Hola, hola, bienvenidos amigos, familia, a este nuevo episodio de Transformación Activa. Somos una opción más para los que estamos en el desarrollo personal y pasamos por muchas transformaciones. En la vida existen muchas transformaciones. Cuando somos niños, pasamos a la adolescencia y pasamos a adultos. Todas esas son transformaciones. Y en cada una de ellas nos presentan diferentes circunstancias en la vida para seguir avanzando, seguir creciendo como persona, seguir logrando objetivos, metas que queremos lograr. Y en esta ocasión, en este programa de entrevistas, tengo a una invitada muy especial. Ella se llama Karin. Karin es mentora internacional del desarrollo humano. Es experta en desarrollo personal y también es embajadora de Perú de la Red Global de Mentores. Muy preparada nuestra invitada. Muchísimas gracias, Karin, por aceptar mi invitación y por estar con nosotros en este día. Bienvenida. Muchas gracias, Zulema. Para mí es un honor poder estar acompañándote en este programa de transformación activa, creo yo, tan importante y tan necesarios en los tiempos actuales en los que estamos viviendo o atravesando. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a ti por compartir con nuestra audiencia tus experiencias, el demostrar que se puede seguir avanzando, el que podemos obtener herramientas, cambio de perspectiva para seguir y para lograr nuestros objetivos. Karin, en tu experiencia, nos quisieras contar, nos quisieras compartir qué transformaciones ha habido en tu vida. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que es importante que todos nosotros tengamos conocimiento que para poder transformarnos o para poder hacer ese cambio hay que entender que internamente en cada uno de nosotros, así como me pasó a mí en su momento, yo sentía mucha ansiedad, mucha angustia, tenía conflictos internos que ni yo misma quería reconocer en su momento, o también lo que me pasaba, recuerdo mucho, era que no sabía ponerle palabras a eso que me pasaba, ¿no? Y que muchas veces no quería verlo porque me daba miedo, porque de repente me había acostumbrado a estar en ese lugar donde estaba, que me provocaba dolor, que me provocaba sufrimiento, insomnios, dolores de cabeza, pero que por desconocimiento, porque esa es una realidad, nadie nos enseña a conocernos y creo que por eso es importante tener ese acompañamiento de cualquier profesional en el área que tú creas conveniente. Desconoces que eso que te pasa en realidad es un proceso que tiene que ser visto por alguien. Y el origen o la evolución de todos nosotros, los seres humanos, nosotros pasamos por distintas etapas de evolución. Sí. Y esas evoluciones que nos hacen crecer, esas, digamos, dificultades, en realidad son las crisis. Y las crisis muchas veces se nos presentan, no muchas veces, por lo general, se nos presentan en la vida como una manera de mostrarnos de que de repente lo que veníamos haciendo ya es momento de dejarlo para poder avanzar, para poder crecer. Entonces, desde mi experiencia, en aquel momento yo no sabía que yo estaba atravesando por una crisis emocional muy grande en ese momento, donde yo no veía una salida, donde
la única manera de hablarme a mí misma era a través de qué mal lo haces, pero qué tonta, cómo te equivocas, ¿no? Entonces, creo que lo primero y que hoy en día, a través de mi propia historia, es importante saber que las crisis o las dificultades que se nos presentan en la vida tienen un origen que nos enseña, digamos, a tomar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Que nos enseñan a que eso que te duele es necesario mirarlo porque hace parte de nuestro crecimiento. Entonces, es así como yo eh, estaba pasando en esos momentos. Sí, sí, qué interesante es el autoconocimiento, el saber nombrar nuestras emociones y aceptarlas, porque también es de que, ay, no debes estar triste, tienes que estar alegre, ay, eso no, ¿cómo se puede decir? Culturalmente, pues, desde que debemos reprimir emociones que no nos hacen sentir bien y están para ayudarnos, para aprender cómo seguir avanzando, el reconocernos para poder seguir, para encontrarle el aprendizaje, ¿verdad? Sí, y para poder encontrarle un aprendizaje es necesario mirar eso que nos está incomodando. Si no, no lo vamos a aprender y vamos a seguir disfrazando ese dolor o ese sufrimiento, colocando un disfraz de que estoy bien, ya lo entendí, ya lo superé, cuando en realidad está ahí. Sí, que todavía no se libera, todavía no se transforma en lo que realmente queremos lograr o realmente cómo nos queremos sentir. Que si bien no es de que está mal sentirte triste, sentirte enojada, no está mal, tienen su función esas emociones. Más sin embargo, elegir la que nos haga sentir bien. Claro. ¿Sí? Esa es mi perspectiva, no sé, tú eres la experta, ¿verdad? Cari, ¿desde qué acciones te han tocado llevar a cabo para lograr esas transformaciones? En realidad, cuando queremos lograr algo, siempre debe de haber un principio. Si no tenemos un principio o cómo hacer el camino hacia ese logro, difícilmente vamos a poder concretarlo y difícilmente nos quedaremos en la mitad o a los comienzos. Creo que principalmente y a través de mi experiencia es lo que tú misma decías, es reconocer principalmente que no la estamos pasando bien. Que hay algo que la vida me lo muestra a lo largo de toda mi historia, o por ejemplo, desde mis 30, mis 40, mis 50, hay algo que queriendo o no, yo sé que hay algo que a veces vengo repitiendo en diferentes oportunidades de la vida, pero que casi siempre me pasa algo parecido. Algunos lo dirán, estoy repitiendo el mismo patrón, o porque me choco con la misma piedra, o porque atraigo parejas todo el tiempo con estos determinados conflictos. Pero ¿qué pasa? Todo eso nos refleja a nosotros de que hay algo que no estamos viendo inconscientemente, o que tal vez inconscientemente sabemos, pero que no podemos verlo por los recursos que tenemos en ese momento, o porque disfrazamos las situaciones, ¿no? Porque hay que recordar de que cuando estamos en medio de un conflicto o en medio de una situación que nos incomoda, por lo general el ser humano tiende a huir a todo aquello que nos hiere o todo aquello que desconocemos por miedo o todo aquello que nos lastima. Generalmente nos retraemos, no queremos verlo, ¿no? Y en esos momentos difícilmente nosotros vamos a poder salir de ahí por nosotros mismos. Porque yo, tú, Zulema, y me imagino que nos están viendo, nosotros podemos ver esta parte de frente, ¿no? Yo puedo ver, como siempre lo recalco, cuando
hago las conferencias o cuando me entrevistan, es que yo puedo ver que yo tengo una cadena, yo puedo verme este lado del frente mío, ¿no? Que si la blusa la tengo bien abotonada, que si mi blusa combina con el pantalón. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo verme las espaldas. Yo no puedo ver si mi blusa de repente quedó afuera o si hay algo que no me lo acomodé bien. Entonces, hay cosas que nosotros por sí solitos no podemos ver. Y por eso es necesario el acompañamiento de alguien externo que te haga ver aquello que tú en ese momento no puedes verlo, pero sí sabes de que hay algo que te está pasando. Entonces, si nosotros no prestamos atención, no sé cómo lo podrían decir, detalles, señales que la vida te está mandando, porque a todos nos mandan y a veces disfrazamos para no ver, pero en el fondo cada uno de nosotros sabemos de que ya estamos tocando fondo o que nuevamente se presenta esa incomodidad que cada vez es más grande y difícil de sostenerla. Entonces, ahí es el momento preciso, es una señal de gran alerta que te está diciendo hay algo que se tiene que ver. Ahora, ¿qué hacemos? Somos totalmente honestos porque Sí. se necesita ser honestos, no con el otro para que el otro cambie, no con el vecino o porque me lo dicen, sino por uno mismo. Si yo no soy honesta conmigo misma y me digo, oye, creo que necesito ayuda o creo que hay algo que ya no estoy consiguiendo verlo por mí mismo, entonces difícilmente vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Porque todo parte por uno. Entonces, desde el momento en que tú dices, creo que esto ya se escapó de las manos o ya estoy cansada o siento un vacío que se desborda, porque también hay que ver qué es ese vacío, pero como no le ponemos las palabras correctas a ese vacío, entonces esa sensación de angustia, de desesperación va aumentando. Entonces, por eso es que es necesario el acompañamiento de una persona que te haga ver eso que te pasa y que de repente ponerle un nombre, como tú dices, en vez de callar esas emociones, ¿qué te produce esta situación? Si es angustia, pues decir esa angustia. Si es odio, es odio. Si es rabia, es rabia, ¿no? Entonces, eso diría yo desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista. Muy bien, muy interesante. Sí, el tomar perspectiva, el dejarnos guiar por quienes sí conocen, bueno, pues pasa esto, es por esto, y esta puede ser la solución. Vamos a ver cómo reacciona. Y en cuáles son los resultados que realmente queremos experimentar. Claro, porque cuando tú ya ves aquello que te se está incomodando, que tiene toda una historia atrás, tiene un montón de contenido que a veces uno actúa de acuerdo con los recursos que tiene ese momento, pero cuando tú ya comienzas a mirar, comienzas a tener una visión diferente de aquello que te está lastimando, de aquello que te está doliendo, y para eso se necesita tiempo. No es que venga una varita mágica y digas, ya lo soluciono, no, es un proceso, porque cada pasito que nosotros vamos viendo de nosotros mismos, claro, nos va a costar, nos va a doler, nos va a hacer sentir de repente inestables o decirnos, pucha, mira, ahora entiendo por qué me pasa esto, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso que va a los pocos, para que tú, a medida que va pasando el tiempo, tú llegues a concretar o a tener una visión que aquello que te dolía, efectivamente, sí tiene una nueva mirada, sí tiene una perspectiva nueva que te puede encaminar a aquello que tú antes no conseguías entender. Así es, muy interesante todo esto, ¿verdad? Cari, y en tu experiencia, vamos a ponerle una persona que empieza en el desarrollo personal y hay momentos, o sea, no es algo lineal de que, ay, sí, todo, porque tiene sus altas, sus bajas, todo, ¿no? ¿Qué, en tu experiencia, qué es lo que les puede ayudar a cuando están en ese momento abajo de que, ay, no, ya no quiero, ay, no, me duele, ay, no, es difícil? ¿Qué, en tu experiencia,
sirve para en esos momentos? En esos momentos es ser sinceros con uno mismo. Si no somos sinceros de que efectivamente tú dices, pucha, ay, tengo esto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y ahora qué Ujú, hago? Y no te pones un poquito a reflexionar ya hasta cuándo o para qué te está pasando esa situación, en vez del quedarnos del por qué, porque a veces cuando nos quedamos en el por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? A ujú, veces nos excusamos. Nosotras mismas nos vamos excusando, ay, porque, ay, sí, mira, pobre de mí. Entonces, para salir un poco ujú, de eso, es necesario preguntarnos, ¿para qué estoy en esta situación? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Será que ya es hora de pedir ayuda o de alguien que ya de repente transitó por lo mismo, o de un especialista, o de un profesional? Porque, ¿qué pasa? En el camino, nosotros mismos, que fue lo que a mí también me pasó, nosotros siempre vamos a solicitar de repente consejos o ayuda en las personas más cercanas, ¿no? Que ujú. son Sí. amigos o de repente algún tío o alguna amiga. Pero ¿qué pasa? Que llega una hora en que esos consejos que nos dan nuestros amigos o nuestros seres queridos, nos los dan con los recursos que ellos también tienen en ese momento y que no necesariamente son los recursos que nosotros estamos necesitando. Mm, Porque de repente, la situación por la que ellos pasaron anteriormente, yo lo estoy abordando desde otra perspectiva. Claro, de repente me pueden ayudar, puedo entender algunos puntos que ellos me digan, pero no es suficiente. Es como que, claro, cuando tú lees o te dicen tienes que visualizarte que vas a ser feliz o tienes que meditar, claro, o sea, eso en algún punto nos pueden ayudar a calmar el dolor, a tranquilizarnos, pero en realidad ujú, para que la visualización o la meditación lleguen a ese punto poderoso que son, ujú, tenemos que aprender a conocernos. Si yo no sé de dónde viene ese dolor, si yo no sé de dónde yo aprendí tal hábito o tal actitud, porque a todos inconscientemente se nos graban desde que somos muy chiquititos, patrones, creencias, costumbres de familia, de la infancia, de la sociedad, de la universidad, del trabajo. Entonces, ¿de dónde yo aprendí a ver esa parte? ¿Estoy copiando algún patrón? ¿Estoy repitiendo algo que yo pensaba de que de repente amor significaba eso? Entonces, es ujú. necesario aprender, aprenderse a ver para que efectivamente esas herramientas, no sé si la meditación, creo que sí, es una gran herramienta poderosa, pero para que, eh, digamos, la podamos usar correctamente, es también aprendernos a mirar. Entonces, tanto la meditación, tanto la visualización van a volverse totalmente poderosas cuando sé que me estoy visualizando, cuando yo ya he reconocido ese dolor, cuando sé que yo voy a tomar conciencia de mi ser en la respiración, en la meditación, cuando yo sé cuáles son esas debilidades o esas dificultades que ahora estoy consiguiendo o aprendiendo a ver desde otra mirada, ¿no? Entonces, eso a mí me pasó. Yo trataba de salir de las dificultades porque todos tenemos ese pensamiento infantil en la etapa de la vida, ya sea por inmadurez o ya sea porque tenemos el ego más grande y pensamos de que yo puedo superarlo todo. Pero cuando yo me di cuenta que yo efectivamente no podía hacerlo sola, es cuando yo me encontraba en el fondo, como se dice, no en el hueco, porque cada vez, en vez de tratar de encontrar una salida, me enfocaba en lo mal que lo hacía, ¿no? Y que todo era responsabilidad mía, ¿no? Y ahí y salir de ese círculo vicioso, porque a la larga es un círculo vicioso donde das vueltas y vueltas y vueltas y no tienes cómo salir, ese círculo donde sabes de que estás deprimida o ni siquiera puedes ver que estás deprimida, sino que sabes de que hay algo que estás mal, que está mal, que está mal, que te tensa, que no te deja dormir, que estás con emocionalmente te sientes cansada, pero al estar en ese círculo difícilmente uno puede salir solo y llega un punto en que te agotas.
Claro, no, aunque muchos dicen, no, aunque no te la creas, repítelo, ¿no? Pero claro, yo me puedo repetir, pararme frente al espejo y decir, sí, yo soy amor, yo puedo, pero en realidad, inconscientemente, internamente, me siento una porquería en ese momento en que yo digo, yo no puedo lograr eso. Entonces, a veces eso puede hacerte sentirte peor de lo que tú ya te sientes. Porque por más que lo repitas, pero inconscientemente no lo reconoces, no lo haces una parte tuya, entonces ahí van a venir esas conversaciones, pero mira, ni siquiera puedo hacer eso, ni siquiera me la creo, ni siquiera, entonces siempre vienes con eso, entonces por eso es necesario ver internamente qué nos está pasando. Porque ¿qué pasa? A veces pensamos que el conflicto viene generalmente de afuera, ¿no? O que las situaciones externas hacen de que yo actúe de determinada manera. O yo quiero que mi marido cambie porque es imposible vivir, porque él es el responsable, pero en realidad, o mis papás, o mis hermanos, o el tío, o el vecino, pero en realidad no es externo. Lo que nos pasa internamente es eso, internamente, es dentro de nosotros. Y las crisis o las dificultades que se nos presentan o que atravesamos, generalmente, por no ponerle un número, vienen o parten de dentro de nosotros, están en nosotras, de cómo yo voy a ver esa situación en base a ese mapa o a ese territorio, a lo que realmente es el territorio, desde dónde lo estoy viendo. O si me miro mal y yo pienso que, ay, me miro mal porque ya sé que no le caigo. Pero en realidad no es que te haya visto mal, sino que él está viendo otra cosa. De repente estaba pensando en otra cosa y puso una cara de, ah, bueno, y uno lo toma como que, ay, ya es agresivo. Ay, otra vez, está molesto. Entonces, por eso que es interno, es un camino, es un proceso interno. Claro, porque también hay que, o sea, hay que ser conscientes de que lo más difícil que puede atravesar un ser humano es desaprender. O sea, de todo aquello que se nos ha venido programando y que nosotros también hemos adquirido y hemos hecho nuestra propia personalidad en base a aquello que conocíamos, cuando aprendemos a tener una nueva mirada de aquello que nos está doliendo, que nos incomodó en su momento, es aprender a deconstruir, o sea, a desaprender, a deconstruir para volver a construir en base a eso que nos dolió. Y no es que alejes el dolor. No se trata de que ya lo olvidaste, ya no quiero saber. No, se trata de que lo veas con amplitud, que lo abraces, si se podría decir, que lo perdones, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú avances a lo largo de tu línea familiar o de tu línea personal, no es que alejes eso, sino que eso que te dolía o esa incomodidad que te generaba, la vieras a ti como una parte tuya. Y ahí es que con el tiempo, cuando tú abrazas eso, lo haces parte de ti y no lo expulsas, no lo rechazas, es cuando tú a los poquitos, cuando pasan un par de años o una cantidad necesaria de tiempo, tú lo vas a poder transformar en sabiduría, tanto para ti como para alguna otra persona que tal vez esté pasando por lo mismo que tú pasaste en ese momento.
Claro. Y eso no quiere decir, porque yo ya aprendí a conocerme, yo ya no voy a tener problemas, ¿no? Todos vamos a tener diferentes tipos de conflictos, diferentes tipos de dificultades, porque nuestro camino es evolutivo. Nuestro camino de evolución o nuestro camino de transformación solo va a terminar el día que nosotros dejemos de existir en este planeta, porque evoluimos. Los dolores que yo tenía de chiquitito, porque es toda una cadena, el proceso de transformación o el proceso de metamorfosis, es de que nosotros somos bebitos y de ser bebitos hasta los 3, 4, 5, 7 años se van a provocar dolores internos naturales, como nos duelen las articulaciones, nos duelen los huesos, las rodillas. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Y vamos a seguir evolucionando de los 7 años a los 12, todo lo que implica la adolescencia hasta los 18, 20 años, lo que implica los 25, los 30, los 40, los 50, los 60, solo que en los 60 vamos a tener otro tipo de dolores que nos enseñan que también el cuerpo empieza a envejecer y que no está mal porque es un proceso natural de evolución. Ahora, desde cómo yo tomo esa parte de mi proceso de que estoy tomando conciencia de que, bueno, sí, me están doliendo las rodillas, o sea, ¿qué tengo que hacer para que ya no me duelan? De repente ya no voy a poder correr como lo hacía antes, pero sí tomas conciencia de qué nuevas cosas tú puedes hacer ahora con 60 o 70 años, que no quiere decir que la vida se te acaba, porque nos jubilamos, porque llegamos a los 70, 75 y ya no sabemos qué más hacer. Siempre hay algo que podemos hacer con lo que tenemos en esos momentos. Eso también es importante. Y también a medida que vamos evolucionando, nosotros tenemos dolores ya no tanto de los huesos, o sea, por decirlo, tenemos dolores emocionales, tenemos qué estamos sintiendo, qué es lo que me provoca, qué sensación tengo, por qué me causa determinada sensación o determinada situación ese dolor, ¿no? O cómo me estoy sintiendo frente a tal situación. ¿Será que es rabia? ¿Será que no lo soporto más y me da ganas de tirar todo? ¿O causa tristeza? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Claro, es que ¿qué pasa? Que las crisis hacen en el ser humano como un proceso de evolución normal, natural, pero ¿qué pasa? Si no la veo, eso que era chiquitito, a medida que nosotros vamos creciendo, se va poniendo más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y lo que se nos ha enseñado, socialmente hablando, era, anteriormente, por lo menos porque ahora se habla más, de que si tú estabas pasándola mal, mejor no digas nada o no pidas ayuda. Porque si pides ayuda vas a parecer débil o no somos merecedores de recibir ayuda. Puedes ayudar, sí, pero no puedes pedir ayuda. Entonces se nos enseñó, se nos programó en algún momento de que no debemos de incomodar, porque si yo sé que estoy débil o que quiero llorar, voy a parecer débil. Entonces me lo guardo, porque te van a decir, ay, pero qué tonta, de nuevo estás con la misma persona, o cómo regresas, ¿no? O si ya sabías. Entonces, es tanta la presión social que tenemos que a veces callamos y no lo expresamos. Y lo que callamos y no expresamos o nos tragamos, el cuerpo lo va a asimilar como una enfermedad. Un dolor de cabeza, un dolor de barriga, como es esa rabia que siento por no expresar lo que siento. ¿Qué no puedo decir? Que se me queda acá y me produce algún dolor de garganta o me quedo sin voz, afónico. Entonces, y eso a lo largo de la vida, cuando
Mira, sin necesidad de llegar a los 70, ya a veces con 40 años estamos con problemas de columna, estamos con problemas de gastritis. ¿Por qué? Porque no sabemos eh, colocar palabras, no sabemos nominar lo que nos está pasando. Y hay personas con 70, con 80 años que hasta el día de hoy, cuando ellos han hecho sus propios procesos, ¿no? Hoy ellos siguen trabajando y siguen haciendo con esa sabiduría, siguen empoderando a las personas a que se conozcan también. Porque no es porque tengan 75 o 80 que ya se nos acabó la vida, no. Mi mentor personal tiene 81 años y sigue trabajando con sabiduría, porque ellos ya tienen una sabiduría que a nosotros todavía nos falta y que nos sigue pasando a todos. Entonces, de eso se trata, de aprender a conocernos para que esa sabiduría quede en las generaciones que vienen como un legado, porque no hay nada más importante aprender a conocernos. Si yo aprendo a conocerme, ya seas hombre o mujer, porque a veces dicen, ay, porque las mujeres necesitan conocerse, porque, bueno, pues tienen más situaciones de peligro, pero no es así. Tanto hombre como mujer tiene que aprender a conocerse para poder decir no a situaciones que nos producen daño, para que, no, para que nuestra voz no se nos apague, porque a veces dicen, ay, hay que luchar por los derechos de la mujer, pero si yo no sé decir que no, obvio que las personas van a pasar por encima de mí. O porque hay hombres que a veces dicen, oye, tu mujer te grita, tú no tienes ni voz ni voto. Claro, porque le faltó aprender a decir que no a ciertas situaciones. O sea, nos pasa a todos los seres humanos, no solamente a hombres o solo a mujeres. Ujú. Porque, y la empatía también viene de eso, ¿no? Cuando tú te conoces y sabes de que hay situaciones que se nos escapan de la mano, pues a la otra persona también. Entonces, no es que mi dolor sea más grande que el dolor de él, porque a veces cometemos ese error que tú dices, oye, mira, es un ejemplo, ¿no? Se me murió mi perro, me causó mucho dolor y viene otra persona, ay, pero tú estás hablando de un perro, a mí se me murió el tío, por ejemplo. Entonces, no se trata de eso. Si para esa persona el dolor del perro, que era como un hijo y no tenía hijos, entonces es tan grande como el dolor de esa persona. Entonces no podemos comparar, los dolores no se comparan ni se miden, así como no hay dos seres humanos iguales. Entonces también hay que respetar esas situaciones de límites, ¿no? Y también ser empáticos en el momento de decir, sí, bueno, sí, te comprendo, sí, verdad, te entiendo, en vez de decir, ay, pero qué tonta, ¿cómo vas a llorar por eso?
Ujú. Y a veces pensamos erróneamente que ya tengo 50, no, yo ya no tengo arreglo, no, yo ya no estoy para eso. Y no, nosotros estamos en total capacidad, en la edad que sea, de seguir evolucionando con sabiduría. ¿Y cómo es sabiduría? Aprendernos a conocer. Mira, yo tengo dentro de mis clientes desde adolescentes, desde chicas jóvenes de 20, de 30, de 40, como también tengo personas de 60, 65, y así van apareciendo porque las personas descubren, oye, es verdad, ¿no? Yo ahora estoy aprendiendo a ver aquello que no podía ver y que ahora ya uno lo puede ver con otra mirada. Entonces, no hay una edad donde se nos diga, tú ya porque tienes 40, 50, 60 ya no puedes hacer nada por ti. Al contrario, uno, en la vida se nos presentan diferentes tipos de cambios o de transformaciones o de crisis. Y una de ellos es la crisis de la mitad de la vida, que empieza a los 40, 45 años, que tú dices, bueno, ya sé lo que me está pasando, o ya cuando tú tienes 50 años, bueno, tengo 50 años, lo que yo tenía programado para hacer hoy que tengo 50, me doy cuenta que no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué hago con eso que no se podía hacer? ¿Cómo puedo integrarlo ahora con lo que yo tengo ahora y con lo que yo sé que nos queda de vida? Y ahí es donde nace tu, digamos, tu, ahí se me fue la palabra, tu visión, aquello, tu realidad soñada, tu identidad soñada, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahora con tus 50, con tus 60 años, con tus 65, 70 años? Tú que sí puedes hacer con esa identidad soñada, sabiendo los recursos con lo que tú cuentas, con lo que tú eres en ese momento. Principalmente, como ya lo he mencionado, ser honestos con nosotros mismos, porque no hay una varita mágica que nos va a sacar de donde estamos. Los cuentos de hadas en esos momentos no existen. No va a venir el príncipe a rescatarnos. Entonces, ser honestos, pedir ayuda necesaria, porque sí somos dignos de pedir ayuda, de solicitar ayuda a la persona idónea, a la persona que tú creas que te va a ayudar, al profesional, no al vecino ni al amigo, porque ellos nos van a acompañar desde lo que ellos saben. Y hay situaciones en que necesitamos sí esa mirada externa y no quedarnos en donde estamos. Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir evolucionando, hay cosas que tenemos que ver que sí, van a ser muy dolorosas, pero que si no las veo y si las trato de esconder, entonces no la voy a poder integrar para poder seguir evolucionando como ser humano. Entonces, eso es lo que yo les podría decir y que en todos nosotros hay una grandeza inmensa, una grandeza interna poderosa que es esa capacidad de reinventarnos. Sí, sí. Bueno, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Karine Espinosa Eda, mentora. Así que me pueden escribir cualquier duda, consulta que tengan, escríbanme un mensaje y justamente voy a estar apoyándonos en lo que pueda. Te agradezco muchísimo, Zulema, por esta gran oportunidad, a toda tu audiencia por estar estos minutitos con nosotros y de verdad que muchísimas gracias por esta invitación.